A este curso de actualización en resonancia magnética. Mi nombre es Karen Cifuentes, soy radióloga de la sección de imagen corporal de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Lo que pretendemos con esta charla es realizar una revisión de la evaluación tanto subjetiva como objetiva en la respuesta a terapia en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y posteriormente mostrarles cuáles son las recomendaciones actuales en su reporte, sabiendo ya de por sí que la resonancia magnética ha demostrado ser un método preciso en la evaluación de la actividad de la enfermedad, la extensión y las complicaciones relacionadas con ella. La enfermedad inflamatoria intestinal, como sabemos, es una enteropatía inmunomediada que compromete un grupo heterogéneo de trastornos gastrointestinales crónicos con dos amplios subtipos, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Esta está caracterizada por una respuesta inflamatoria transmural que puede conducir o no a un daño progresivo con el desarrollo de estenosis o fístulas que podrían llegar a requerir intervenciones quirúrgicas u hospitalizaciones. Igualmente, este compromiso inflamatorio puede resolver retornando a una apariencia normal o tener secuelas residuales, como por ejemplo saculaciones o una distribución asimétrica de la grasa. Tenemos que mencionar que la historia natural de la respuesta por imágenes varía drásticamente en los pacientes con enfermedad de Crohn y su evolución es muy diferente en cada uno de ellos. ¿Por qué son entonces importantes las imágenes en la evaluación de la respuesta? Existe una escasa correlación entre los síntomas clínicos y la inflamación activa del intestino delgado y al igual se ha demostrado que los síntomas comúnmente fallan en predecir las complicaciones relacionadas con ella. Recientemente se ha introducido el término de respuesta radiológica transmural y se ha planteado como objetivo el obtener una respuesta en el primer seguimiento posterior a instaurado el tratamiento, ya que se asocia con una probabilidad reducida de cirugías relacionadas en 2/3 de los pacientes, de hospitalizaciones hasta en un 60% y del uso de corticoides de rescate en un 50%. Y que esta respuesta radiológica transmural va a permitir cambios apropiados en la terapia médica para recapturar la respuesta en dado caso que no se obtenga de forma inicial. Múltiples estudios han demostrado que el índice de actividad inflamatoria mediante ileocolonoscopia e enterografía se correlaciona mucho mejor con los biomarcadores de inflamación que la ileocolonoscopia sola. Ya que puede haber inflamación presente hasta en un 50% de los pacientes que demuestran una mucosa normal al estudio endoscópico y termina siendo no tan costo efectivo el realizar el estudio endoscópico solamente, ya que podría también subestimar pues, áreas de inflamación, de estenosis o de enfermedad penetrante. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la evaluación subjetiva de la respuesta a terapia. Lo que normalmente deberíamos evaluar en una resonancia magnética entonces sería el engrosamiento de la pared, si está ausente, si está presente, si es leve, moderado, severo. Ya más adelante pues vamos a hablar específicamente de ello. Igualmente el edema mural, que es mejor valorable en las secuencias con información T2, especialmente en las imágenes saturadas y en la difusión. Acerca de la difusión, como pues lo hemos escuchado, cada vez toma más importancia en la evaluación de respuesta a diferentes patologías. Y respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal, se considera que puede ser un complemento útil en la evaluación de la actividad, pero aún sin demostrar un valor agregado que supere por sí sola las secuencias contrastadas en la resonancia magnética estándar. Debemos tener en cuenta que la inflamación activa normalmente restringe la difusión, pero también segmentos intestinales cuando no están bien distendidos, especialmente el yeyuno o el colon, podrían mostrar alta señal y pues dar falsos positivos. También porque está pues afectada por los sistemas de adquisición, depende mucho de los sistemas de adquisición y su nivel de evidencia de forma aislada pues todavía está en estudio. Otras de los parámetros que deberíamos tener en cuenta en la evaluación subjetiva son el realce postcontraste, la longitud de la enfermedad y el número de segmentos comprometidos, el mesenterio y las complicaciones. La idea con ello pues es sintetizar en una única impresión diagnóstica pues cómo va nuestro paciente. Las ventajas, entonces, pues es un método simple, es un método rápido y es el estándar actual, lo que actualmente estamos haciendo cada vez que comparamos la evolución de estos pacientes. En las desventajas encontramos la concordancia de interobservador, que podría ser subóptima. La pobre objetividad, pues no es un método ideal para investigación o ensayos clínicos. Es por esta razón pues que a continuación vamos a hablar acerca de la terminología que deberíamos utilizar.
Acerca, entonces, en la pared intestinal, acerca del engrosamiento mural, debemos saber que el grosor de la pared debe evaluarse y medirse en un segmento intestinal que esté adecuadamente distendido por líquido o material de contraste, medio de contraste entérico. Debe medirse en la porción más gruesa del segmento más distendido o en el sitio donde la inflamación sea más severa. Puede ser leve de 3 a 5 milímetros, moderado de 6 a 9 milímetros o severo cuando es mayor o igual a 10 milímetros. El realce de la pared intestinal se evalúa idealmente en la fase entérica de 45 a 50 segundos posterior a la inyección de medio de contraste endovenoso o en la fase venosa portal de 60 a 70 segundos posterior a la administración del medio de contraste. Puede ser asimétrica. Cuando es asimétrica, a menudo involucra el borde antimesentérico, estratificada, bilaminar o trilaminar de acuerdo al realce que tenga, homogénea o simétrica. El edema mural, entonces, como lo dijimos, pues mejor valorado en secuencias con información T2, especialmente las imágenes saturadas. En el mesenterio, entonces, vamos a buscar adenopatías, usualmente son reactivas, en la alteración de la grasa, si hay edema o inflamación, y la ingurgitación de los vasos mesentéricos. Cuando la ingurgitación de los vasos mesentéricos está presente, usualmente se relaciona con inflamación activa. Esta hace referencia a dilatación vascular del lado mesentérico, es lo que llamamos el signo del Paine. En la inflamación inactiva o crónica podemos encontrar la progresión fibrograsa, que corresponde a la hipertrofia de la grasa mesentérica adyacente a los segmentos intestinales enfermos, que puede desplazar de forma asimétrica los vasos mesentéricos. Y como complicaciones debemos decir si hay compromiso estenosante, si se asocia o no a dilatación proximal y si hay enfermedad penetrante. ¿Por qué? Porque estas dos cosas nos aumentan la probabilidad de cirugía. Ya entonces para las definiciones, entonces una estenosis puede estar presente o no en inflamación activa. Se define como un segmento intestinal con un estrechamiento luminal y una dilatación inequívoca, es decir, más de 3 centímetros del segmento intestinal proximal. Puede ser leve cuando va de 3 a 4 centímetros o moderada severa cuando la dilatación es mayor a 4 centímetros. Tenemos dos pacientes, el primero de ellos vemos el segmento estenótico con la dilatación proximal y otro en nasas intestinales delgadas, vemos el engrosamiento transmural y asimétrico en el ilion distal, la dilatación de esa asa retrógrada con un patrón obstructivo intestinal. La ulceración, entonces, bueno, una úlcera es un defecto que se limita a la pared intestinal, se define como una interrupción en la superficie intraluminal de la pared intestinal con extensión del contenido intraluminal. Entonces, en este ejemplo, vemos vemos la presencia de este medio de contraste que va y se dirige hacia la pared y corresponde a una úlcera. Una saculación es una dilatación de base amplia a lo largo del borde antimesentérico de una asa intestinal. A diferencia de un tracto sinuoso, la úlcera no se extiende más allá de la serosa ni compromete la grasa mesentérica. El tracto sinuoso es un tracto ciego que se extiende más allá de la pared intestinal de la serosa, pero no llega a los órganos adyacentes ni a la piel, y es este que estamos viendo en estas imágenes acá con alteración focal de la grasa. La fístula normalmente conecta o se define cuando existe la conexión de la luz del intestino a otra superficie epitelizada. Normalmente surge en la parte media o proximal de una estenosis y generalmente ocurre en el contexto de una estenosis con inflamación activa. Se denomina o se define por las estructuras que conectan, por ejemplo, enterocutánea, enterovesical. Pueden ser simples o complejas, simples cuando tienen un tracto único, complejas cuando los tractos son múltiples. Estas últimas se pueden manifestar como masas inflamatorias o abscesos. Una masa inflamatoria, entonces es una inflamación mesentérica densa sin un componente líquido bien definido de una pared. Acá debemos mencionar que el término de flegmón no se recomienda utilizar y pues un ejemplo claro de ello es este que estamos identificando en esta resonancia magnética. Un absceso es una colección líquida con pared y perforación cuando vemos aire libre. En las complicaciones, siempre en una resonancia magnética, pues también evaluar las fístulas, la región perineal, evaluando fístulas o abscesos, por ejemplo, en este paciente, un paciente con un trayecto fistuloso y este absceso asociado.
como mencionábamos entonces en la evaluación subjetiva, ¿qué debemos hacer? Sintetizar en una única impresión. Entonces, resolución cuando no hay signos de actividad inflamatoria. Entonces, está paciente con 2 controles del 2016 y un año después. En la resonancia magnética inicial vemos el compromiso inflamatorio con engrosamiento, un área de estenosis y dilatación proximal, y vemos que resolvió en el control por imágenes del 2017 con resolución de la inflamación y del segmento estenótico. Respuesta parcial cuando los cambios inflamatorios mejoran. Entonces, el control del 2017 está engrosamiento y edema en las paredes del ilion terminal y en otros segmentos del ilion distal. Y vemos cómo mejora para el estudio de resonancia magnética 2 años después. No hay resolución completa, pero pues sí una mejoría parcial. Y sin respuesta cuando el paciente pues persiste con los mismos cambios inflamatorios y las mismas condiciones. Ya para hablar acerca de la evaluación objetiva, sabemos que con esta se pretende integrar los hallazgos de una manera sistemática y reproducible. Tenemos índices ya conocidos, unos complejos donde encontramos el índice de actividad por resonancia magnética María, tal vez el más escuchado por nosotros, el índice de Clermont y otros donde encontramos el índice de London. Estos tienen múltiples estudios que los han comparado entre ellos y con estándares de referencia tanto endoscópicos como patológicos, y tienen una buena precisión diagnóstica para la enfermedad activa y endoscópica ulcerante. Otro índice simplificado, pues del que vamos a hablar más adelante, que es mucho más simple, es el María simplificado. Entonces, el índice de actividad por resonancia magnética, o María, es el más validado en la literatura. Y lo que tiene en cuenta es un engrosamiento de la pared, el realce relativo de contraste, la presencia de edema mural y la presencia de úlceras, ya que estos funcionan como predictores de la presencia y severidad de lesiones endoscópicas. Desde su primera descripción, el María se ha utilizado cada vez más en estudios observacionales como una medida objetiva de la actividad de la enfermedad, demostrando ser una herramienta confiable sobre los índices clínicos y la ileocolonoscopia. Algunas limitaciones prácticas del María son que en pacientes con segmentos resecados produce una subestimación de la puntuación global y el cálculo es dispendioso porque requiere variables cuantitativas que implican varios cálculos y tiempo, como por ejemplo para obtener el realce relativo de contraste, lo que lleva esta escala a no ser comúnmente utilizada en la práctica clínica. Un valor agregado de esta escala es que nos permite, de acuerdo a la puntuación, graduar la enfermedad. Entonces, cuando es igual o superior a 7, nos habla de enfermedad activa, e igual o superior a 11 nos habla de enfermedad grave. Por el tiempo que implica su realización, surgió posteriormente el María modificado, donde nos suprime realce relativo de contraste, y pues múltiples estudios también han demostrado una buena concordancia interobservadora entre estas dos escalas y tener el mismo grado de correlación con el índice endoscópico de actividad. La escala Clermont entonces nos incorpora las imágenes de difusión y remueve las imágenes por postcontraste. También tiene esta fórmula. Estudios han demostrado buena correlación con el María en el ilion, pero no tanto en colon. Bueno, ya para hablar del María simplificado, entonces es una escala más simple, es una escala nueva, evita la necesidad del medio de contraste endovenoso. El alto consumo de tiempo que implican las escalas mencionadas anteriormente ha permitido pues, la aparición de este índice que es mucho más simple. Solo requiere unas adquisiciones de alta calidad. Tiene una fuerte correlación con el María y con el índice de severidad endoscópico. Acá entonces tiene 5 puntos, un punto por el engrosamiento de la pared cuando es más de 3 milímetros, un punto por edema mural, un punto por alteración de la grasa y 2 puntos por úlceras. Cuando es igual o mayor a 1 nos habla de inflamación activa con una sensibilidad del 90% y una especificidad de 81%, y cuando es igual o mayor a 2 nos habla de enfermedad severa con la presencia de úlceras con una sensibilidad de 85% y una especificidad de 92%. Entonces, un ejemplo
una resonancia magnética inicial donde nos muestra un engrosamiento transmural de un segmento corto del ilion terminal. Vemos el engrosamiento que es mayor a 3 milímetros y se asocia a edema. Y en el control, bueno, otorgándonos 2 puntos y un control posteriormente donde vemos que ha disminuido el engrosamiento de la pared todavía mayor a 3 milímetros con resolución del edema, por lo cual sería un punto de 5. Entonces nos permite una medida objetiva pues para saber cómo va el paciente y pues este es como el que se pretende implementar en la actualidad, dado pues es mucho más fácil, mucho más rápida su realización. Acerca de reporte, entonces, ¿qué debemos evaluar? Si hay o no compromiso inflamatorio activo, si hay enfermedad estenosante o si hay enfermedad penetrante y pues sintetizar la evolución que ha tenido en el tiempo. Estas son las recomendaciones estandarizadas para usar en nuestro reporte. Entonces, si hay o no signos de inflamación activa, si la inflamación es inespecífica, si es una enfermedad de Crohn con un proceso inflamatorio activo, sin estenosis endoluminal o con estenosis, o si es una enfermedad de Crohn sin signos o sin signos imagenológicos de enfermedad de inflamación activa. Como lo mencionamos, si hay estenosis, si se asocia o no inflamación activa, los signos de enfermedad penetrante, tracto sinuoso, fístula, masa inflamatoria, absceso, perforación con aire libre, la región perianal, si hay fístulas o abscesos, y bueno, hay otras complicaciones que también encontramos en esta enfermedad, que sería la necrosis avascular de las cabezas femorales, la sacroileitis, la colangitis esclerosante primaria, pancreatitis, trombosis venosa mesentérica, neoplasias, colelitiasis o nefrolitiasis. En la terminología de reporte, entonces, ¿qué términos no deberíamos utilizar? No deberíamos utilizar el término agudo, inflamación aguda, más bien reemplazarlo por inflamación activa. Otros términos que no deberíamos utilizar es fibroestenótico, úlcera penetrante, flegmón o quiescente, más bien deberíamos utilizar estenosis sin signos de inflamación activa, úlcera, masa inflamatoria o enfermedad de Crohn sin signos de inflamación activa. Ya para concluir, entonces, la historia natural de la respuesta radiológica con tratamiento médico varía drásticamente en los pacientes con enfermedad de Crohn y la resonancia magnética ha demostrado ser un biomarcador radiológico de la actividad en esta patología. Puede ser utilizada con precisión para evaluar la respuesta al tratamiento. Hoy su evaluación todavía es en su mayoría subjetiva. Con la esperanza en el futuro pues será objetiva. Necesitamos hacerlo un poco más reproducible. Las escalas de medición, como les mencioné, pues todavía están en evolución, ahora tomando más auge la escala María simplificada. Y bueno, pues el radiólogo siempre debería ser miembro de un equipo, del equipo multidisciplinario, pues en el manejo de estos pacientes. Muchas gracias por la atención.